Jesucristo resucitado, en verdad resucitó. En este 128º video vamos a hablar de las bendiciones constitutivas que son propias de los ministros ordenados. Como lo dijimos en el video anterior, las bendiciones son la forma que toman los sacramentales en la iglesia y que siempre están en conexión con la gracia que proviene de alguno de los sacramentos. En el caso de las bendiciones constitutivas se refieren a la iniciación cristiana cuando se hacen sobre personas. Estas bendiciones están confiadas directamente a la jerarquía de la iglesia porque mediante ella se busca ante todo continuar la edificación del cuerpo de Cristo, que es una tarea propia del sacerdocio ministerial. Se llaman bendiciones constitutivas aquellas que modifican la relación que tienen los miembros de la iglesia con el elemento, con la persona sobre la que se pronuncia la bendición, porque es de manera perpetua, es decir, mientras que no sea removida esa bendición, seguirá ese objeto o esa persona teniendo una relación distinta con nosotros. En otras palabras, hacen cambiar el elemento de la persona de tal manera que ya no podemos considerarlos igual que antes, sino que ellas mismas transforman su ser, la substancia de ellos. Siguen siendo las mismas personas o las mismas cosas de antes, pero que tenemos que ver nosotros con ojos nuevos, con ojos de fe. Como ya queda indicado, pueden realizarse estas bendiciones sobre personas o sobre cosas. Las bendiciones constitutivas sobre las personas se dividen en tres, que son la consagración de una virgen, la profesión religiosa y la consagración de un abad o de una abadesa. Las tres hablan de la forma en que una persona, viviendo a plenitud su iniciación cristiana, empieza a vivir en la iglesia de una forma nueva que le permite ayudar a la edificación del cuerpo místico. La primera, es decir, la consagración de una virgen, habla de un tipo de bendición en la que la mujer es aceptada como esposa mística de Cristo y consagrada a la vida de la iglesia bajo la autoridad del obispo. Es una bendición reservada a las mujeres, quienes entran a formar parte de un orden propio de la iglesia, el orden de las vírgenes, siendo un signo visible del amor por el Señor, pero sin la necesidad de pertenecer a un carisma específico y a una comunidad religiosa, como si ocurre en el siguiente caso. La segunda forma, que es la bendición constitutiva, es la profesión religiosa o monástica, que muestra el deseo ardiente de ser testigo de la vida divina a través de la vivencia de los tres consejos evangélicos, siguiendo al Señor en pobreza, castidad y obediencia. Con la profesión se jura solemnemente que se vivirá entonces en ese consejo de la pobreza, es decir, que con los recursos económicos nunca más serán propios en cuanto que se vive de una providencia total en el Señor, que el amor se ejercitará de tal manera que no será necesario el ejercicio de la genitalidad, viviendo en perfecta continencia durante toda la vida, y finalmente, mediante el voto de la obediencia, se quiere vivir en plena escucha y acción según el querer de Dios que se expresa en la voz de los superiores. Esta vivencia no es personal, sino que es comunitaria. Por esta razón, todos los religiosos están congregados o reunidos en las comunidades que buscan servir al Señor desde un servicio específico de la Iglesia que se llama un carisma. Este rasgo distintivo al que se une un hábito particular manifiestan en la Iglesia que sigue siendo una Iglesia una, que está compuesta por diferentes miembros y que cada uno de estos miembros puede encargarse de una tarea diversa. La tercera forma de las bendiciones constitutivas tiene como base la profesión religiosa, pero reviste a la persona de la autoridad para el gobierno en la propia abadía o en el propio convento, para que allí haga las veces de padre o de madre, no haciendo su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Finalmente, como también hay algunos objetos, especialmente los litúrgicos, que son bendecidos de tal manera que serán para siempre consagrados ante Dios, que fueron separados del mundo y que se dedican solo al servicio de la liturgia. Es el caso de los templos, las campanas, los bautisterios, los ornamentos, cosas que se separan para que ya hagan parte de las realidades divinas. Esos elementos también reciben bendiciones constitutivas y por eso deben ser hechos por sacerdotes. Aplica lo mismo también para el agua bendita, que se transforma de una manera completa y por eso se le encomienda generalmente al sacerdote, aunque existen las excepciones de sobre todo
porque el agua bendita es un elemento constitutivo para el sacramento del bautismo, y para no negar esa posibilidad, entonces la Iglesia ha abierto la puerta a que los laicos también, en algunos casos especiales, puedan llegar a hacer esta bendición. Dios los bendiga, se manejan muy bien y nos vemos en el próximo.